Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy nos desayunamos con una noticia que a muchos nos puso muy contento. Muchos de ustedes quizás ya saben de qué estoy hablando, lo vieron en el título, quizás ya vieron en otro canal lo que está pasando. Pero está bueno ver el punto de vista de cada uno y compartir esta alegría. Este video lo hago puntualmente porque les voy a pedir a ustedes lo siguiente. Quiero que vayan al canal de Fernando Casanova y dejen su apoyo en los comentarios. ¿Por qué les digo esto? Porque están recibiendo muchos ataques de papistas. Así que vayan a dejarle su apoyo al canal de él en el video que acaba de subir. Hace más o menos una hora Fernando Casanova subió un video que se titula Me voy de Roma, me voy de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver de qué se trata porque dice muchas verdades Fernando Casanova que la vivimos repitiendo de acá y está bueno que lo diga él, ¿no? Que lo diga él que estaba dentro del catolicismo romano y vio muchas cosas que ahora vamos a ver de qué se trata. No, no es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. A ver, veamos de qué se No, trata. no es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. En este ¡Pum! Ahí eso es lo que vivimos diciendo, que católica o la Iglesia Católica no se limita a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni siquiera son los primeros. Había una iglesia antes en Antioquía. Cuando Ignacio de Antioquía escribe su carta, no hace referencia a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hace referencia a un adjetivo de la Iglesia de ser católica, una iglesia universal, de ese cristianismo que se expandía por todo el mundo. A eso hace referencia. Pero bueno, muchos lo toman como que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tampoco es la copta, tampoco es la Iglesia Católica Ortodoxa, tampoco no. Hace referencia a la catolicidad de la Iglesia en un sentido universal. Y esto lo entiende Fernando Casanova. video espero darme a entender. Por A ver, favor, escuchen mis razones principales al respecto, pero antes permítanme dos aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga Iglesia Católica Romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico, porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede claro, principal en bien, Roma, sino exactamente. también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá. Exactamente, todo el que confiesa que Cristo es Señor, que murió en la cruz, básicamente el credo apostólico, tienen que estar dentro de esa catolicidad de Ignacio de Antioquía. Dentro, no podemos ser sectarios, no podemos decir no. Solamente este grupo pertenece a lo que Cristo fundó una iglesia que es este grupo, fuera de esta iglesia no hay salvación, no. Si en una iglesia se confiesa que Cristo es Dios, se cree en la Trinidad, se confiesa que Él murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y todo lo que cree la ortodoxia cristiana, esos primeros concilios, están dentro de la catolicidad de esa que hacía referencia Ignacio de Antioquía. También más allá. Porque entre otros datos, objetivos, sabemos que la nota de catolicidad quedó fijada en los credos apostólico y niceno para Exactamente lo que referirse estamos a diciendo. toda la cristiandad y no Bien, Fernando. solo a la iglesia de Roma. De hecho, la iglesia oriental de Antioquía es más antigua que la de Roma Sí, y señor. de la que hay pruebas concluyentes de que fue establecida o acompañada por Pedro, Pablo y Bernabé. Sí, señor, lo vivimos diciendo. Exactamente, así es. Ahí pone todos los versículos, Fernando, en Hechos de los Apóstoles, en Gálatas, que dan referencia que había una iglesia en Antioquía antes que en Roma, que Pedro estuvo ahí antes. Entonces, eso de Mateo 16, 18, que en ese momento se fundó la iglesia de Roma, eso no se sostiene con nada. No se sostiene. De una iglesia en la cual no
puedo ejercer pastorado alguno. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero ¿Cuál? la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Exactamente. Y aunque muchos dicen y tratan de excusarse, decir, no, esto no, porque no es dogmático, si el magisterio lo dice, ellos lo tienen que creer. Es así. Y se sacan por ahí dogmas de la galera también, 1900 años después, y ellos lo tienen que creer. Uno no tiene libre conciencia para pensar con el Espíritu Santo, que es propio de cada uno, que todo lo tenemos y nos ayuda a interpretar las escrituras, nos ayuda en ese proceso de conocer la verdad. Ellos no lo pueden hacer porque solamente eso lo tiene el magisterio. El magisterio es el único que guía y las personas son un recipiente vacío que tienen que recibir todo lo que le dice el magisterio sin objeción alguna. Y yo creo que una de las cosas que a Fernando lo movió fue el tema de el fiducia supplicans, de la unión, de la bendición a la unión de parejas del mismo sexo. Básicamente fue eso y algunas cosas más seguramente que lo vamos a escuchar a continuación. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo. Claro, O para ser católico, apostólico romano, uno no puede negar ningún dogma, no puede decir, che, he investigado y he visto que esto, por ejemplo, de la Asunción de María, no está en los padres apostólicos, no está en la tradición temprana, no está en la Biblia, no lo veo, no puede decir nada de eso, no lo puede hacer. La Inmaculada Concepción, la infalibilidad papal, no lo pueden negar porque si ellos lo niegan, dejan de ser católicos, apostólicos romanos. la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual Sí, señor. creer todo lo que la Iglesia Tal cual. ha establecido. Sí, señor, es un suicidio intelectual creer todo como si fuéramos un recipiente vacío, como si fuera que nosotros no podemos tener ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para interpretar las escrituras. Obviamente lo tenemos que hacer sujetos también nosotros a la ortodoxia cristiana, pero no podemos decir no puedo dejar de cuestionar algo porque en ese momento me tengo que ir de la iglesia. No puedo decir tengo que creer todo porque si no lo creo me tengo que ir de la iglesia. Es un suicidio intelectual. Y he enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos. Y también en consideración y por respeto a la Iglesia Católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. Exactamente, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. De manera que hay que creer con fe divina, la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito, ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, ¿de qué? Nada que ver con San Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva.
Esto mismo que está diciendo lo venimos viendo en diferentes debates. Hace unos días tuvo un debate nuestro hermano Salvador Barragán y le decía que yo te acepte, supongamos que te acepto que Pedro tuvo una primacía de honor, que fue uno de los líderes de los apóstoles. Ahora, ¿cómo me conectas eso con el papado? ¿Cómo me conectas que Pedro fue, supongamos, ¿no?, el principal de los apóstoles? ¿Cómo me conectas eso con la infalibilidad papal, con la sucesión apostólica? ¿Dónde está? No tienen de dónde agarrarse. Uno Eso es lo que está diciendo Fernando se acá. sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. A ver, El Señor le dio las llaves a Pedro. sí. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. Ahí está. ¿Dónde está eso? Está bien, le dio las llaves. Ahora, por eso es infalible el Papa Benedicto noveno. Dios mío. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero. O sea, premisas falsas que A ver. Acá vamos a hacer un parate un segundo. Supongamos que Pedro fue el principal de los apóstoles, ¿no? Que fue el primero, porque lo nombran primero, supongamos, está bien, lo concedemos. Ahora, ¿cómo se justifica eso? Por ejemplo, si nosotros leemos la tradición apostólica, los primeros apóstoles, vamos a ver si esa tradición que tiene el católico apostólico romano del Papa se corresponde con las enseñanzas de la Biblia. Veamos. Llega un momento en el libro de Mateo en que los discípulos están viendo quién de todos iba a ser el más importante. Entonces dice, cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan porque estaban viendo quién iba a estar sentado al lado del Señor. Entonces Jesús los llamó a todos y le dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Y escuchen acá, Mateo capítulo 20, versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Repito, pero entre ustedes no debe ser así. Está hablando de la autoridad, ¿no? Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y el católico apostólico romano papista dice, ok, entendemos, y hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, dice, recuerden, entre ustedes no debe ser así. Si alguno quiere ser el primero, debe ser esclavo de todos. Y veamos cómo es el primero en la iglesia papista. Miren eso. Ahí lo tienen. Entonces, ¿se lo imaginan al apóstol Pedro ustedes así? ¿Cómo conectan ustedes Pedro, si tuvo autoridad sobre los discípulos o algo, con una cosa así? ¿Cómo conectan eso con la infalibilidad papal? Que el Papa cuando enseña no puede contener error. Cuando el mismo apóstol Pedro fue reprendido por Pablo, si ustedes leen, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, Pablo lo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba enseñando mal. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Lo que estaba enseñando Pedro era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se separaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Está diciendo que Pedro era un hipócrita porque enseñaba mal, pero cuando vi que no andaban rectamente, Pablo lo vio a Pedro y a Bernabé que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El Papa, para el católico, apostólico romano, dice Gálatas capítulo 2,
que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Dónde está la infalibilidad papal? Como leímos recién en Mateo 20, pero entre ustedes no debe ser así. No hay autoridad entre ustedes. El que quiera ser primero tiene que servir a los demás, no tiene que ser servido. Ok, dicen ellos, y hacen esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no lo ve Fernando Casanova, no lo ve Fernando Casanova a Pedro en el papado, no lo ve, como nosotros tampoco. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito, ese papado monárquico y entidad, uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Okay. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero, o sea, premisas falsas que conducen a conclusiones equivocadas. Pero si es que ni siquiera se puede demostrar por medio de la Biblia, ni de los padres en general, sí, ni la historiografía, que Pedro haya tenido sucesor inmediato, ni que las listas contradictorias de papas que hoy tenemos sean correctas. En cuanto a la Sagrada... Hay un libro que siempre cita nuestro hermano Gabriel, hablando de las listas, ¿no? Hablando de las listas, dice lo siguiente. A finales del siglo II, el conocido teólogo Irineo elaboró una lista, de los papas y habla de Pedro y Pablo, ¿no? Pedro y Pablo, no de Pedro solo. Esto los sacaron de un sopetón a Pablo. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Teléforo, Higinio, Pío, Aniceto. Sigue nombrando un par más y dice: para nosotros esta lista hasta Pío son solo nombres. No conocemos directamente nada de ellos y es posible que se trate de presbíteros de las sucesivas etapas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que los documentos que nos quedan del primer siglo del cristianismo nos indican que eran los presbíteros quienes gobernaban colegiadamente. No había un papa, eran presbíteros. La carta a los Corintios de Clemente, que supuestamente era el papa, ¿no?, de Roma, Clemente de Roma, el primer documento cristiano que ha llegado hasta nosotros, aparte del Nuevo Testamento, fue escrita por un presbítero romano a los cristianos de Corinto, que se encontraban en medio de disputas y disensiones internas. En realidad, la epístola anónima y autor escribe en nombre y con autoridad de la Iglesia romana. Entonces acá vemos que esa lista que tanto se jactan, no hay una lista como ellos quieren hacernos creer, no existe, y eran presbíteros. La iglesia primitiva estaba gobernada por presbíteros, no había un papa que estaba a cargo de todo y todos los demás le obedecían todo lo que él decía. Eso no existe. Escritura. Entiendo que no podemos adulterar los textos desde ideas preconcebidas. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Bien, si uno se atiene a la estructura de ese texto en su contexto. Para algún despistado, Mateo 16, 18 es: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué sigue diciendo. Verá fácilmente que la idea que resuelve Mateo 16, 18 es la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y no la entidad de Pedro como jefe máximo de la iglesia.
De manera que la piedra sobre la que el Señor establece su iglesia es la confesión Cristo. que hace Pedro en representación de los demás apóstoles. Sí, Señor. O sea, como representante de los 12 y no como su jefe. Y si la intención era que Pedro fuera el primero como jefe manda más, ¿por qué entonces en la primera diócesis de Jerusalén el obispo en propiedad era Santiago? Sí, Señor. Eso del papado, eso... A ver, ¿qué está diciendo acá rápidamente? Si ustedes leen Hechos, sí, es Hechos 15, creo, que se da el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que es presidido por Santiago. Si el Papa es Pedro, el primero, desde la iglesia primitiva, ¿por qué no lo presidió él? Lo presidió Santiago. Entonces, no se sostiene para el nada. papado, como lo entienden ahora, basado en este texto, es una inclusión tardía. Sí, señor. De hecho, el primero que habla de Mateo 16, 18 y lo vincula con el papado romano es el Papa Esteban. Es el primero. Y el Papa Esteban, ya le digo exactamente de cuándo es. A ver. Y el Papa Esteban es del siglo III. Y es el primero en que tiene esas pretensiones papistas a lo actual, a lo que vemos actualmente, con Mateo 16, 18. La mayoría de los santos padres interpretan eso de sobre esta roca como se los he tratado de explicar aquí. Y nada que ver con una jefatura de Pedro. Ustedes pueden descubrir esto en padres como Orígenes, Ambrosio, Cipriano y Beda, entre otros. Pero también tenemos San Juan. Vamos a dejarlo Evangelio ahí. según San Juan, Vamos a dejarlo ahí porque me gustaría que vayan ustedes al canal de Fernando y vayan a dejarle su apoyo, vayan a verlo al video completo y déjenle su apoyo, pónganle algo lindo, oren por él porque está siendo atacado por muchas personas en los comentarios, es muy difícil, es uno de los youtubers más creadores de contenido, vamos a decir, cristianos más influyentes, tiene casi 300.000 suscriptores, entonces es lógico que lo van a atacar mucho. Entonces nosotros también tenemos un pueblo que lo va a apoyar. Vayan, pónganle algo lindo, miren el video completo de él. Gracias a Dios porque esta luz la da solamente el Espíritu Santo. Le abre los ojos a las personas, se dan cuenta que el camino, la piedra es Cristo. Esa roca es la confesión de Pedro que dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es la roca, es lo más importante del cristianismo. Si ustedes leen todo Mateo 16, 18, todo viene hablando de Cristo. Dice, ¿qué dicen las personas que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy? ¿Qué dicen ellos que soy? Y cuando Pedro hace esa declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bien has dicho, Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que de pronto todo el pasaje viene hablando de Cristo y de pronto ellos dicen ¡pum! Y la roca es Pedro. No tiene ningún sentido. Hay que leer el texto en su contexto. Hemos hecho un análisis nosotros en el canal de Edgar hace un tiempo de este versículo, de este capítulo, que está muy bueno que lo puedan ver. Así que oren por Fernando. Espero que les haya gustado el video. Este es un video lindo para nosotros. No es para hacer competencia de que este se va para allá y el otro viene para acá, eso en tono de broma puede hacerlo alguno, pero a nosotros no nos importa. A mí no me importa que él se haga bautista, no me importa que se haga metodista, ni anglicano, ni nada. Me importa que su única fuente de autoridad, su máxima fuente de autoridad, su máxima fuente sean las Escrituras, que la roca de él y de su vida sea Cristo y que no se mueva de ahí. Oramos por eso. Oramos para que pueda conseguir una comunidad de fe cristiana que lo acobije, que lo contenga y ustedes que están acá de forma virtual puedan apoyarlo. Gracias por haberse quedado ahí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao. Es solo Cristo, solo la Escritura, sola fe, solo la gracia.
defender la fe verdadera. Las herejías romanas no prevalecerán sobre la única verdad. Sola fe, sola escritura, la escritura por encima de tu magisterio.